Práctica 8. Radar. El objetivo de esta práctica es el montaje y la verificación de un sistema de radar de efecto Doppler biestático. Para ello se dispone de un generador de radiofrecuencia, dos antenas idénticas, un divisor de tensión, un mezclador, amplificadores, atenuadores, osciloscopio, ordenador con MATLAB para la adquisición de datos, cables y conectores, esfera conductora y arnés de seguridad. La figura que vemos a la izquierda muestra el esquema de funcionamiento del radar. El generador de radiofrecuencia actúa como oscilador y la señal que produce pasa por un divisor de tensión. Una de las salidas de este se utiliza para alimentar la antena emisora y la otra se lleva al mezclador. El atenuador colocado entre oscilador y mezclador impide que la potencia del generador sea demasiado alta y pueda dañar la instrumentación. La señal emitida por la antena se refleja en el objetivo y el eco es captado por la antena receptora. Se amplifica por medio de un amplificador de bajo ruido y se lleva al mezclador. Ahí se realiza el mezclado con la propia señal del oscilador y se obtiene una salida que estará en banda base. Mediante un filtro paso baja y un amplificador se registra esta señal en el osciloscopio y eso es lo que constituye la detección radar. El efecto Doppler se produce en la reflexión de la señal con el objetivo. Si el objetivo tiene una velocidad paralela a la de propagación de la onda, la frecuencia de la señal reflejada está ligeramente desplazada con respecto a la frecuencia de la señal incidente. Y eso, como puede verse en la expresión de la derecha, permite obtener la velocidad del objetivo sin más que realizar un sencillo análisis de la señal en banda base. Además, bajo determinadas condiciones, se puede hacer un cálculo de la distancia al objetivo. De la fórmula que nos da la potencia recibida puede despejarse la distancia. Y para ello necesitamos conocer la ganancia de las antenas, la longitud de onda, las potencias emitida y recibida y la sección eficaz de radar del objetivo. ¿Y cuál es la sección eficaz del objetivo? Bueno, pues en esta práctica vamos a utilizar una esfera conductora cuyo coeficiente de reflexión podemos aproximar a -1. La sección eficaz de una esfera se muestra en la gráfica y para su cálculo necesitamos saber la longitud de onda de la señal utilizada por el radar y el tamaño de la esfera. Puede verse que hay tres zonas claramente diferenciadas que marcan el comportamiento de la sección eficaz y corresponde al desarrollo de la práctica el cálculo del valor de esta sección eficaz. Por lo tanto, podemos resumir el trabajo a realizar en la práctica en los siguientes puntos. Y por supuesto, para más información se debe consultar el guión actualizado al curso que corresponda. En primer lugar, comprobar la seguridad y robustez del sistema de caída de la esfera. Todas las pruebas tienen que ser supervisadas por el profesor. En segundo lugar, se estimará la ganancia de las antenas por medio de la ecuación de Friis a la frecuencia indicada por el profesor. En tercer lugar, se estimará el alcance máximo del radar. Se verificarán los niveles de la señal para no dañar la instrumentación y, por último, se realizarán los ensayos y se presentarán los resultados. Aquí puede verse el esquema de funcionamiento del radar y vamos a describir parte por parte qué es lo que podemos encontrar. En primer lugar tenemos las antenas, la antena receptora y la antena emisora, recuadradas en rojo en el esquema. Tenemos un oscilador que estará constituido por una fuente de radiofrecuencia controlada por el ordenador. Tenemos el divisor de tensión, los atenuadores para no dañar la instrumentación y tenemos también el amplificador de bajo ruido para la antena receptora que estará alimentada con una power bank para que la alimentación sea lo más estable posible. Y tenemos el mezclador en el cual se recibe la señal por una parte de la antena a través del amplificador de bajo ruido y por otra parte del oscilador. Aquí podemos ver por una parte el amplificador en banda base que incluye un filtro y por otra parte el ordenador que adquirirá los datos que se registran en el osciloscopio. Y por último podemos ver aquí señalado el objetivo, que será la esfera dentro de una malla conectada a un arnés de seguridad, y el osciloscopio que registra la señal.
Aquí puede verse un ejemplo de lanzamiento del objetivo para ser captado con el radar. Os voy a decir que esto no se debe intentar sin la supervisión de un profesor. Aquí podemos ver cómo se ve en el osciloscopio la caída de la esfera que hemos mostrado anteriormente. Si nos fijamos en una captura de la pantalla del osciloscopio, podemos ver los efectos que empiezan a aparecer. En un momento dado comienza la detección cuando la señal que capta el osciloscopio está por encima del ruido propio de la propia instrumentación. A partir de ahí vemos que la amplitud crece a medida que la esfera se acerca, ya que la distancia entre la esfera y las antenas es más pequeña, la potencia recibida aumenta y además vemos que la frecuencia se hace cada vez mayor, es decir, la esfera va adquiriendo cada vez mayor velocidad. Llega un punto en el cual vemos que se produce el fin de la caída, por lo tanto la esfera pierde velocidad, sujetada por la cuerda, y además los sucesivos rebotes hacen que la amplitud vaya oscilando de forma un tanto caótica. Lógicamente corresponde a quien realice las prácticas hacer un análisis más exhaustivo de este comportamiento mediante herramientas de análisis de la frecuencia y de la amplitud de la señal.